Ana, 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bello ser? Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis y Vida con María Avalón. Hoy vengo a hablarte de otra de las muchas mujeres a las que admiro. Se trata de Ana de Monte Carmelo. Ay, que se me ha ido el santo al cielo. La santa, mejor dicho. Ana de Monte Carmelo y el linaje femenino del grial cósmico. Bueno, ¿quién no conoce a Ana a estas alturas? Ana es una de las, como se dice en inglés, Holy One, una de las sagradas, santas energías, inteligencias, seres que de tiempo en tiempo llegan al planeta Tierra, también a otros, para transmitir su sabiduría y para recordar. Ana, hace 2023 años, más o menos, fue una pieza clave, clave en todo lo que sucedió en Judea en aquel tiempo, en esa encarnación suya, para lo que iba a venir después. Sin su presencia allí, bueno, la suya y la de todas las almas que encarnaron, por supuesto, y eso es universal, eso es siempre, sin su presencia allí, es muy probable, y esto carece de sentido porque lo que hizo ya lo hizo, sin su presencia es muy probable que lo que tuvo lugar no hubiera podido tener lugar de la manera en que sucedió. Como tantos otros seres venidos de las estrellas, de tiempo en tiempo, también como tú, como yo, como el mismo planeta Tierra, esos seres de dimensiones, de planetas, de sistemas estelares, de galaxias muy, muy avanzados, se ocupan de ir a otros lugares del cosmos, a otras dimensiones, para llevar esa sabiduría que he mencionado, esos códigos energéticos, con el fin de que esos lugares en los que encarnan puedan adquirir esa misma elevación, ese mismo avance, sobre todo en el ámbito interno, sobre todo en el ámbito espiritual, sobre todo en el ámbito de conexión con la divinidad, en otros también. Y por eso esas enseñanzas que trajeron, que traen, que seguirán trayendo, sirven, entre otros muchos, a esos propósitos. Si bien Ana de Monte Carmelo, y Monte Carmelo fue, es y será un lugar extraordinariamente significativo, extraordinariamente potente, de extraordinaria conexión. Todos los montes tienen una conexión extraordinaria con lo de arriba. En los montes, en muchos montes, no sé si en todos, sí en muchos montes, es donde aterrizaron y todavía hoy siguen aterrizando las naves espaciales, en las que estos seres vienen de esas dimensiones estelares. Y en los montes, en muchos montes que se han convertido en sagrados precisamente por esa energía originaria, sagrada, santa, que llevan y por eso atraen a toda esa gente. Monte Carmelo es uno de esos montes especiales en los que llegaban seres
de otros planetas, de otras galaxias, de otras dimensiones. En Monte Carmelo había una de las comunidades esenias a la que Ana, Yeshua, María, José, Miriam, etcétera, pertenecían. Y en esa comunidad particular de Monte Carmelo, que era extraordinariamente importante, ¿por qué lo era? Porque se convirtió a lo largo del tiempo en una escuela de misterios a la que acudían sabios, sabias de muchos otros lugares del planeta, como por ejemplo India, como por ejemplo Tíbet, como Inglaterra, como Francia, toda la cuenca mediterránea. Estos nombres que estoy diciendo son nombres actuales. Algunos coinciden con los de ese tiempo, otros no. Sin embargo, sí es significativo tener esto en cuenta, que ahí en Monte Carmelo, esa escuela de misterios era un lugar de reunión de gente de sabiduría extrema, sabiduría elevadísima, que ahí se completaba y se enriquecía. Esa sabiduría, o sea, acudían gente del planeta y también acudían seres de otros lugares de la galaxia y del cosmos. En esa escuela de misterios de Monte Carmelo, una de las comunidades esenias, de esos misterios, de esos muchos misterios en plural, que se enseñaba, que se recordaba, que se practicaban, porque de lo que se trata es de practicar. Conozco los misterios y luego los practico, porque si no, se queda en un conocimiento teórico y vale, va a tener una utilidad, no va a tener la misma utilidad que si lo practico. Entre esos misterios que se enseñaban, transmitían, recordaban, aplicaban en la escuela de Monte Carmelo, estaban los misterios relacionados con la profecía. No voy a ahondar ahora ni aquí en lo que significa la profecía. Hay un vídeo en el que he hablado de qué significa en verdad la profecía y precisamente ese vídeo, que está dedicado a otra gran mujer, a otra santa por derecho propio, porque su alma es y sigue siendo santa, lo mismo que el alma y la esencia de Ana. Esa mujer es Teresa de Ávila, o fue en su tiempo Teresa de Ávila, que precisamente fue la reformadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que tuvo su nacimiento, esa orden, en Monte Carmelo, en el siglo XII. Y precisamente cuando esa orden nació, buscaba seguir el ejemplo del profeta Elías, cosa que Teresa de Ávila, al reformar la orden, también quiso traer y realmente trajo, actualizó esa escuela de profecía. Y como ahí hablo de lo que significa para mí la profecía, en función de lo que sea hasta ahora, pues te remito a ese vídeo si todavía no lo has visto. Ana, que vivió con el mismo cuerpo físico más de 600 años, pues es obvio que le dio tiempo, en 600 años de vida, le dio tiempo a hacer muchísimas cosas y a desarrollar muchísimas facetas y a enseñar muchísimas de esas facetas de una manera muy profunda. Ella, de hecho, se convirtió en la más alta iniciada de esa escuela de misterios de Monte Carmelo, en parte por todos los años cronológicos que vivió y en parte también porque era un alma que ya venía con mucho bagaje de otras existencias, de otros lugares, de otros planos, y ahí vino a compartir, ¿no?, todo ese bagaje y, por supuesto, en esos 600 años lo amplió. Quien enseña, al enseñar, está aprendiendo, al enseñar está recordando. Siempre a quien se enseña va a darse cuenta de algo que esa persona no se había dado cuenta antes, por muy maestra y por muy elevada que esté. Entonces, llegó a ser
como digo, la máxima maestra y la máxima iniciada de esa escuela de misterios. También de otras, sin embargo, ahí fue su punto clave. Y ella misma, en sus libros, los 2 libros que hay sobre ella, lo cuenta. Además de esa faceta como maestra, como iniciada, Ana es, y lo digo en presente porque su esencia lo sigue siendo, sigue estando, es Magdalena y sacerdotisa de Isis, también sacerdotisa de Sekhmet, también sacerdotisa de Hathor. Por supuesto, Ana de Monte Carmelo es Ana la Esenia, aunque no solo. Ana también es sacerdotisa druida, druidesa, porque también estuvo en Avalon, y estuvo en Bretaña, en la Bretaña francesa, y estuvo en Egipto, y estuvo en muchos otros lugares. Ahora iré hablando un poco más detenidamente de todo esto. ¿Qué más? Ana pertenece a varias hermandades, a varios linajes, mejor, más bonito el término linaje. Y uno de esos linajes a los que Ana pertenece es el linaje del cáliz, la paloma y la rosa. De ahí que ella sea una representante muy, muy, muy antigua del linaje del grial cósmico, que es el grial cósmico, como tantos otros arquetipos, como tantos otros arcanos, como tantos otros códigos energéticos y de luz, de sabiduría, de amor, etcétera, es un arquetipo, un arcano que es difícil reconocer dónde comenzó, aunque para la cultura occidental se conozca de manera mayoritaria el grial como cáliz y en alusión a Yeshua y en alusión también a Miriam. Sin embargo, como digo, el grial es muchísimo más antiguo y por lo tanto de ese grial, ese grial que es tanto energía femenina como energía masculina unidas, hay una parte que es el linaje femenino y otra parte que es el linaje masculino. Lo que no significa que quienes pertenezcan al linaje femenino, como en este caso Ana, no desarrollen también su parte masculina. Y que quienes pertenezcan al linaje masculino no desarrollen también su parte femenina. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que el grial cósmico tiene un linaje femenino antecesor, puesto que la energía femenina, la energía de la diosa, la energía de la madre cósmica, la energía del cosmos como madre y en su faceta de madre, es la que concibe, gesta, da a luz y nutre lo que ha recibido de la energía masculina, de la energía activa. Entonces, eso también me parece necesario recalcar. Y también porque en ese momento en el que ella nació, tan trascendental para todo lo que estamos viviendo ahora y todo lo que hemos vivido desde ese tiempo a la actualidad, una de las muchísimas tareas que Ana vino a realizar y que Ana vino a reivindicar era el ticún de la energía femenina. El ticún es el perfeccionamiento, la rectificación, pero la rectificación en el sentido de perfeccionamiento, en el sentido de actualización, y de la energía femenina es el ticún de la diosa, puesto que en el tiempo en el que Ana, Yeshua, Miriam, María, etcétera, nacieron, la diosa ya llevaba muchos siglos que había sido retirada de las costumbres y de la vida de las gentes. Nunca se fue
siempre lo digo y lo seguiré diciendo, nunca se fue, estuvo exiliada, sigue exiliada en parte. Ahora, nunca desapareció porque sería imposible. La energía no puede desaparecer, es imposible. Se puede tapar, se puede velar, se puede esconder. Ahora, está porque si no, la totalidad de la vida no existiría. Entonces, en esa labor de hacer el ticún de la energía femenina, recuperar a la diosa, recuperar el respeto también por las mujeres, que en su tiempo las mujeres, por lo menos las menos ilustradas, tenían menos valor que un rebaño. Esa labor que ella realizó tiene también mucho que ver con ese linaje femenino, con ese ticú de lo femenino en las mujeres y los hombres, en la vida en general, en el planeta, en todos los planos, y es algo que también destaca en ella. Por eso, pensando en distintos títulos para este vídeo y cuál podría ser el más adecuado en relación con todas sus labores, no solamente esta que estoy mencionando, he elegido la de representante del linaje femenino del grial cósmico, que ella no fue tampoco la única en traer ese linaje femenino. Antes que ella ya habían venido muchas otras almas encarnadas en mujeres, muchas de su propia estirpe, de la estirpe de Israel, de la estirpe de David, por supuesto también de linajes y estirpes de Egipto, en fin, todas esas esencias encarnadas habían ido trayendo ese mensaje y en ese tiempo de Ana y demás familiares, tuvo una resonancia especial. Y una resonancia tan especial y tan grande que todavía estamos resonando con eso y todavía estamos haciendo el ticún de la energía femenina en las mujeres y en los hombres. Y por supuesto, en la vida planetaria, en todos los estamentos de la vida planetaria. Estamos aún en esa labor. Ana también tiene muchísima relación con los misterios de la sangre y de la luz. Por supuesto, ella, como sacerdotisa Magdalena de Isis, de Sekhmet, de Hathor, como sacerdotisa druida, sacerdotisa de Abaddon, llegó a convertirse en una alta sacerdotisa de la diosa madre. Por lo tanto, pudo encarnar en ella misma a la Shekinah. En el ámbito hebreo, en el ámbito cabalístico, la Shekinah es la novia de Dios. Dios entendido como energía masculina y la Shekinah entendida como energía femenina. Las dos están unidas porque en la divinidad no hay separación. Sería imposible. La divinidad es unidad. Divina unidad. Ahora, en nuestro plano, que es polar, encarnamos las dos polaridades y hay una polaridad que vamos a encarnar y vamos a actualizar y vamos a expresar de una manera más marcada. Entonces, las mujeres, por nuestra propia naturaleza, vamos a tener una tendencia a expresar más nuestro lado femenino, aunque no solo, y los hombres van a tener una tendencia natural a expresar más su lado masculino, aunque no solo, porque nuestra esencia, nuestros genes, nuestro ADN es andrógino, tiene mitad de una energía, mitad de la otra. Hemos sido creadas y creados a imagen de la divinidad y según su semejanza. Así que ambas polaridades, ambas esencias están juntas. Sin embargo, como digo, hay seres que en su vida, en algunas de sus vidas, en varias de sus vidas, han encarnado sobre todo a esa parte femenina de la divinidad. Y la parte femenina de la divinidad en el ámbito de Ana, y no solamente en el de Ana, porque la Shekinah
no es solamente hebrea, ella encarnó en su cuerpo, en su vida, en su ser, a la mismísima Shekinah, a la mismísima presencia femenina divina. Por lo tanto, la hace también ser una mujer, como mujer en aquel tiempo, de una santidad, de una sacralidad, de una sabiduría, de una iluminación, de una, no sé qué palabras decir, porque se queda el vocabulario corto para describir la inmensa labor que Ana realizó en aquella vida y que sigue permeando, que sigue traspasando fronteras, que sigue traspasando dimensiones y que ha llegado hasta nuestros días, si bien no siempre conocida ni reconocida en su papel, y que cada vez, felizmente, como tantas otras mujeres, también como tantos otros hombres que también han estado en la sombra, todo hay que decirlo, se está revelando cada vez de una manera más fehaciente y más profunda y más concreta quiénes fueron y qué papel representaron en la época en la que les tocó nacer, o por lo menos en una de las épocas en las que les tocó nacer. La comunidad de Senia también estaba en Qumran, también estaba en el lago Mareotis, al sur de Alejandría, también estaba en las costas occidentales del Mar Muerto, también estaba en Siria. Cuando yo cada vez que leo o cada vez que hablo, como estoy haciendo ahora, y menciono todos estos lugares, me voy dando cuenta cada vez de una manera más profunda de cuando se hacen conflictos utilizando unas herramientas de manera destructiva, en realidad lo que se está buscando es el conocimiento que hay escondido ahí en esos lugares, porque hay enclaves en el planeta. Lo mismo pasa con Jerusalén, con la Jerusalén física, pasa con tantos otros lugares en los que hay como mucha insistencia de conflictos ahí. ¿Y por qué ahí? ¿Para qué ahí? Claro, buscando un conocimiento. Y un conocimiento y buscando esos secretos que esos lugares ocultan y que jamás van a ser revelados de esa manera. Por lo tanto, ya sabemos que ese no es el camino, bueno, ese no es el camino absolutamente para nada. Entonces, todos estos lugares que esconden grandes tesoros de sabiduría todavía por conocer, todavía por descubrir, lógicamente era obvio que quedaran ocultos y que solamente gente que verdaderamente esté iniciada, que verdaderamente esté en el camino de la luz, sea la destinataria de descubrir esos secretos. Bueno, ¿qué particularidad tienen los esenios? Bueno, tienen muchas, como todo el mundo. Los esenios, aparte de estar en estos lugares que he mencionado, con el tiempo, porque empezaron a ser perseguidos también, claro, no interesaba su sabiduría, no interesaba su conocimiento, no interesaba que estaban apartados de en qué se había convertido Israel, en qué se había convertido Jerusalén, en qué se había convertido el judaísmo, estaban apartados, porque el judaísmo del origen sí que tenía en cuenta a la diosa, sí que tenía en cuenta la energía femenina, sí que tenía en cuenta a las mujeres. Y era lógico porque el judaísmo del origen fue heredero de Egipto. Y Egipto fue de Egipto y de Sumeria. Egipto y Sumeria fueron herederos de Atlantis. Atlantis fue heredera de Lemuria, Lemuria de Mu, Mu de Polaris. Y como siempre, en el momento en que esto sé que lo repito mucho y lo seguiré repitiendo porque considero que ha de cuajar ya de una vez y anclar para que sepamos cuál es nuestro verdadero origen,
que es estelar, asumamos ese origen estelar, divino, galáctico, cósmico, y lo actualicemos, lo empleemos, lo manifestemos en la vida. Por lo tanto, como todas estas enseñanzas que Ana transmitía venían de antes, de antepasadas y antepasados suyos y también de mucho antes en otras humanidades y también de mucho antes de arriba, que ella también las traía de arriba, también vino a eso, es imprescindible reconocer que todo surge de una única fuente, la fuente es una, Dios es uno, como dice el Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, escucha Israel, Dios es uno y su nombre es uno, para dejar de lado, de una vez por todas, individual y colectivamente hablando, lo que nos separa, porque en verdad es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y no podría ser de otro modo, puesto que hemos sido creados en todos los países, en todos los linajes, en todos los lugares del cosmos infinito, por una única fuente que se divide en muchos canales, se divide en muchos cauces para poderse manifestar. Entonces, la divinidad es una y esa divinidad que es una se manifiesta a sí misma de muchísimas maneras. Por eso, el monoteísmo y el politeísmo, desde nuestro punto de vista, que lo llamamos así, son perfectamente compatibles. Todo esto que Ana sabía ya antes de encarnar y que ella enseñaba a sus discípulos, entre sus discípulos, lógicamente, estuvieron sus numerosos hijos e hijas, estuvieron sus numerosos nietos y nietas, porque en 600 años le dio tiempo de vivir muchas relaciones y de traer al mundo muchísima descendencia. Y todo esto que ella transmitía, también siempre transmitía la idea de esa unidad. Y por eso el Monte Carmelo, la Escuela de Misterios Esenia de Monte Carmelo, era un punto de unidad, porque la unidad, los seres muy elevados saben que la unidad es indestructible y que esa unidad, aunque se rompa aparentemente, hemos de buscar la manera de volver a esa unidad. Como digo, en la comunidad de Senia eran un grupo aparte del Israel de su tiempo, porque la comunidad de Senia siempre mantuvo ese respeto por las dos energías, la femenina y la masculina, mantuvo el respeto por las mujeres lo mismo que por los hombres, y en las comunidades esenias lo que contaba no era el género, lo que contaba era el grado de sabiduría, y eso era independiente del género, e incluso me atrevo a decir independiente de la edad, porque si bien es verdad que los años cronológicos, cuando se aprovechan como se tienen que aprovechar, proporcionan sabiduría, no siempre es así. Hay personas con pocos años cronológicos que son muy sabias porque ya traen esa sabiduría de vidas anteriores, ya traen esa sabiduría en sus genes, y hay personas de más edad cronológica que no lo son tanto. Por eso, en las comunidades esenias se tenía en cuenta la sabiduría, qué grado de sabiduría había adquirido la persona. Había distintos grados, los esenios tenían muy en cuenta el número 7, como en general en el ámbito hebreo el número 7 es muy importante, también en otros ámbitos. Ahora estoy con Ana, estoy en el ámbito hebreo y no me voy tampoco del ámbito egipcio, ni me voy del ámbito atlante, ni me voy de los anteriores, puesto que todo ahí confluía. Entonces, esas características que tenían los esenios
En Egipto eran conocidos como los terapeutas, porque se dedicaban a la sanación y a la sanación de muchísimas maneras, a través de la palabra, a través de la energía, con las plantas, con la conexión con el ser interior, con la conexión con la divinidad y con la Madre Tierra. Ellos siempre decían, el Padre Cielo, la Madre Tierra. La paz era otra de las cualidades características de las comunidades esenias. De ahí que Yeshua, que también se conoce como Emmanuel, se ha llamado el príncipe de la paz, el maestro de la paz, el maestro del amor y la paz. Claro, porque él, que también era esenio, bebió de esas fuentes de las comunidades esenias que la comunidad esenia también es un linaje, el antiguo linaje del pueblo de Israel, que Ana enseñaba, a ella le gustaba decir, y esto está en sus libros, está en su primer libro, somos del linaje de Israel. Y lo decía Is-Ra Elohim. Somos del linaje Is-Ra Elohim. Cuando haga el vídeo correspondiente a la tribu violeta, al pueblo de Israel, explicaré detenidamente esto de Is-Ra Elohim, lo que significa. Y le doy gracias a Ana, de quien estoy haciendo hoy este vídeo, porque todo lo que he preparado para hablar de ella me está sirviendo de escalón, me está sirviendo de paso para ese otro vídeo que llevo ya muchos meses teniendo en mente, en el corazón, que tengo ya muchas ideas recogidas y que todavía no ha visto la luz, aunque Cristo y Sofía mediante la verá. Pues todo eso convierte a los esenios en una pieza fundamental también para todo lo que sucedió en ese tiempo, en todo lo que Ana, María, Yeshua, Miriam, etcétera, vivieron en ese tiempo, y que gracias a la tecnología que manejaba, la tecnología energética que manejaban las comunidades esenias, pudieron realizar y pudieron llevar de una manera positiva, de una manera benevolente, todo lo que a cada cual individualmente y en conjunto les tocó vivir. Ya hablaré también detenidamente de los esenios, hablaré del árbol esenio de la vida. El árbol esenio de la vida está estrechísimamente relacionado con el árbol de la Sefirot, con el árbol de la Kabbalah. La Kabbalah, que también era conocida por los esenios, los esenios conocían la Kabbalah no con el nombre de Kabbalah, porque en ese tiempo se conocía como Sod Jochma, sabiduría secreta. Y esa Sod Jochma también tenía muy arraigadas sus raíces en la Kabbash egipcia y, por supuesto, en la sabiduría atlante, donde, en mi sentir, fue donde, durante el tiempo atlante, donde primero se reveló ese conocimiento que ahora conocemos como Kabbalah. Evidentemente han pasado muchos siglos, han pasado muchas humanidades y lo que ahora conocemos es una actualización y una ampliación de lo de aquel tiempo. Una ampliación y una actualización no porque ese conocimiento lo necesite, sino porque nuestro mayor grado de conciencia y de consciencia y también de conocimientos nos va acercando a esa amplitud. Entonces, todas esas características de la comunidad esenia eran astrónomos, eran astrólogos, sobre todo astrónomos. Ya he dicho varias veces, hemos de volver a la astronomía, porque verdaderamente es la astronomía la que da las claves. Luego la astrología es una interpretación de la astronomía. Utilizaban la numerología,
utilizaban el arte, utilizaban el sonido, utilizaban el color, la música, porque todo esto son vibraciones, la luz, el sonido, el color, son vibraciones que luego se convierten a través de la forma en geometría sagrada, y todo eso constituye herramientas extremadamente valiosas y necesarias para la sanación y para la curación de cuerpo, mente, emociones, energía, porque todo va de la mano. Y de hecho, en aquel tiempo y muchos otros antes, la curación y la sanación venía por tener en cuenta no solo el síntoma X que la persona estuviera manifestando, sino qué estaba pasando en la vida individual de esa persona que había llevado a que se manifestara ese síntoma, qué estaba pasando en su círculo más cercano e incluso qué estaba pasando en el círculo más amplio donde esa persona vivía, puesto que conocían perfectamente que todo influye en todo. Entonces no se podía separar la recuperación de la salud sin tener en cuenta todos esos ámbitos. Todo esto y más que hacían los esenios, Ana era una especialista consumada y muy, muy, muy elevada. Los esenios, por supuesto también Ana y por supuesto también en Egipto, se tenían muy en cuenta los ciclos de la Tierra, los ciclos de los planetas, los ciclos de las estrellas, cómo eso influía en la vida humana y cómo todo eso se podía manejar de una manera adecuada para que fuera una influencia y no un condicionamiento determinante. Por lo tanto, celebraban la vida en todas sus manifestaciones. La conexión con el reino angélico era diaria. La conexión con la naturaleza era constante. La conexión con las plantas. La conexión no solamente con las plantas físicas, sino con el alma, la esencia de las plantas. En esto también Ana era súper experta. Todo eso, claro, les convirtió en un grupo de gente que no interesaba. No interesaba. Por eso se separaron, por eso establecieron comunidades aparte. Porque llegó un punto en el pueblo de Israel en el que se había perdido esa conexión tan fuerte que había habido antes, y entonces empezó a establecerse un ejercicio por el poder en sí mismo. Por lo tanto, eso ya era incompatible con ellos. Y por eso, dije antes, empezaron a ser perseguidos y establecieron comunidades en muchos otros lugares del planeta, en la cuenca mediterránea, en Francia hay varias comunidades, establecieron varias de ellas, en Inglaterra, en las Islas Británicas también, porque ellos también se desplazaron a muchos lugares. Es importante tener en cuenta que la Tierra, la antigua Pangea, no estaba como está ahora, y que donde ahora mismo hay desiertos o hay caminos de tierra, antaño hubo mar. Por lo tanto, el viajar en mar era algo relativamente sencillo. Aparte que, bueno, que todos estos seres eran interdimensionales, entonces tampoco necesitaban desplazarse siempre físicamente para ir a otros lugares del planeta, para ir a la Tierra interna, para ir a otras galaxias, etc. Otra de las especialidades de Ana. Y por eso, en todos esos múltiples viajes, ya antes de que empezaran a ser poco gratos donde estaban, ya antes había habido una amalgama, había habido una unión de las enseñanzas de esos lugares a los que iban con las suyas propias. Entonces, iban, compartían sus enseñanzas y luego se traían de vuelta las que habían adquirido en los lugares que visitaban. Y también luego era a la inversa.
Estas comunidades esenias que se extendieron por todo el planeta estaban también muy relacionadas con la sabiduría druida. Los druidas eran remanentes que preservaron la antigua sabiduría atlante e incluso todavía más antigua, como dice la misma Ana en el primero de sus libros, de la más antigua Pangea, y la llevaron a las Islas Británicas. Por eso los druidas y los hebreos del origen tienen tantísimo en común. De la unión de los druidas, de ese remanente de Atlantis, con el pueblo hebreo del origen, de los que los esenios fueron los máximos y seguramente últimos representantes, como esenios, como comunidad esenia, no desaparecieron. Los esenios son herederos de comunidades anteriores y a la vez son precursores de comunidades posteriores, como por ejemplo los cátaros, como por ejemplo los templarios. Es decir, los gnósticos también no desaparecieron, sin embargo, sí desapareció esa denominación de comunidad esenia, o por lo menos desapareció oficialmente, porque sus enseñanzas, su mensaje, su sabiduría siguió y ha llegado hasta nuestros días. Si no, no estaríamos hablando de ella y no estaríamos utilizándola. De esos muchos lugares a los que fueron, uno de los más importantes fue la isla de Albión en las Islas Británicas. La gran isla de Albión, dice Ana. Y ella misma explica que la palabra Brit-Ain, B-R-I-T-H-A-I-N, es una palabra hebrea que significa la tierra de la alianza. Las Islas Británicas, el otro día cuando he hablado en el vídeo sobre Nolava, son un gran misterio, no solamente ellas en el planeta, aunque ellas son uno de los grandes misterios. Y me atrevo a decir, sé que es muy atrevido por mi parte, bueno, me atrevo a decir que en las Islas Británicas, precisamente porque en su territorio físicamente hablando, está metafísicamente hablando la chakra corazón del planeta Tierra, en un punto muy concreto, que ahora no lo voy a decir porque ya lo dije en ese vídeo sobre Nolava, estando ahí el enclave energético, el enclave psicofísico, el enclave metafísico, que es una chakra planetaria, pues es lógico, y la espiritualidad es tremendamente lógica, que las Islas Británicas sean, como dice Ana, la tierra de la alianza. De hecho, en Avalon, física y metafísicamente hablando, se considera que es la Nueva Jerusalén y también tiene pleno sentido. Y hablando de Jerusalén, no como territorio físico, no tanto como territorio físico, sino como la Jerusalén celeste, ese arquetipo que en Avalon está perfectamente conservado desde el origen. Entonces, todo esto también nos ayuda a ver lo imprescindible que es conocer las distintas sabidurías que han sido entregadas al ser humano. A ver, todas no se van a poder conocer y todas no se van a poder conocer al completo, al menos no en una sola vida. Sí, conocer las más posibles,
porque ahí nos damos cuenta de lo unido que está todo y de que todo nos está hablando de una misma energía, con distintas palabras, con distintas herramientas, con distintos métodos, y cada uno de esos métodos, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a esa actualización de la divinidad, que es la actualización de nuestra propia divinidad, de nuestra propia esencia, para que se actualice la energía, la divinidad general, la divinidad padre-madre de todo. ¿Esto significa que la divinidad es imperfecta? No. Esto significa que la divinidad se modifica, evoluciona gracias a las pequeñas divinidades que la divinidad ha creado. De la misma manera que una madre y un padre se actualizan con sus hijas e hijos. ¿Esto significa que yo como chispa le vaya a añadir algo a la divinidad si la divinidad es perfecta? No. Lo que sí hago es, al reconocer en mí a esa divinidad y atraerla a mi vida, traer el cielo a la tierra y manifestar hasta donde pueda ese cielo en la tierra, estoy agradeciendo a la divinidad lo que me dio, que es la existencia. Y no solo la existencia de este cuerpo, sino la existencia de mi alma y de mi esencia. De la misma forma que una hija y un hijo físico le puede añadir algo a su padre y a su madre que nació de ese padre y de esa madre, y entonces son seres completos. Por eso, padre, madre, hijo, hija, un tetragrámaton. No es que les vaya a añadir algo al padre y a la madre como tales, aunque sí va a actualizar a ese padre y a esa madre. ¿Cómo? Pues haciendo cosas que ese padre y esa madre no han hecho, y haciendo cosas que sí han hecho de una manera nueva. Pues la actualización tiene que ver con eso. Y seguramente, gracias a esta actualización constante que Ana sabía hacer con su energía, con sus células, con su cuerpo, nos está transmitiendo la idea de que cuanto más hacemos eso, más años cronológicos de vida podemos vivir. Porque de hecho, el pueblo esenio también vivió muchísimos años. Vivían muchos años. Y de hecho, hay montones de relatos en los que hablan de seres que vivieron 700, 900, 1000 años. Y esto no es ninguna metáfora. Esto era verdad, porque había una conexión tan profunda con lo divino que esa conexión regeneraba al ser y podía vivir tantísimos años. O sea, ese mensaje también nos lo está dando, de que si cuidamos nuestra energía en todos los ámbitos, podemos vivir muchísimos años. Por supuesto que esto es decisión de la divinidad es la que marca cuántos años de vida vamos a vivir, eso ya lo marcó antes de venir aquí, y a la vez podemos también alargar esos años de vida si la divinidad lo permite, y sobre todo, los años que vivamos en este templo podemos vivirlos de la manera más sana posible. La salud tiene mucho más que ver con la sabiduría que con los medicamentos, que con los alimentos, que con otras consideraciones. Todo es necesario, sí. Ahora, la sabiduría por sí misma ya es un regenerador celular, ya es una conservadora de la salud y una fortalecedora de la salud, y una de las que ayuda a recuperar la salud cuando ésta está afectada de alguna manera, y a fortalecerla cuando ésta se ha debilitado de alguna manera. En todo esto, Ana era expertísima. Y todo esto lo enseñó y lo transmitió. Y hay muchas de las técnicas energéticas que conocemos desde hace ya muchísimos años, e iremos conociendo más, vienen de entonces y de mucho antes y de arriba, porque arriba lo que más funciona es la energía. Entonces, como lo que más funciona es la energía, esa energía
aplicada con maestría, aplicada con sabiduría, es capaz de sanar, es capaz de curar, insisto, siempre y cuando la divinidad elija y considere que ha de ser así. No siempre se va a curar un proceso físico, aunque sí la persona se puede ir sanada de la vida terrena, aunque el proceso físico X no se haya curado. Porque si se ha ido sanada, si su alma se ha ido sanada, no va a repetir ese proceso físico. Como sacerdotisa Magdalena de Isis, Ana era una experta consumada en la alquimia sexual, en la alquimia del ser, en la iluminación del ser a través de la sexualidad sagrada y consciente, no de la sexualidad genital, no de la sexualidad física. Si bien es una alquimia, por eso se llama alquimia sexual, a la que se llega después de muchísimos años de práctica y de muchísimos años de experiencia, a la que se llega a través de los vehículos físicos. Es la boda mística, es el hierogamos, la unión de dos almas a través del cuerpo físico de cada una de ellas, hombre y mujer. Y esa unión sagrada, esa boda mística que sucede con la intervención de los vehículos terrestres de ese hombre y de esa mujer, lleva a la iluminación, lleva a la elevación de la Kundalini, que es la energía del dragón, la energía de la madre tierra, a su más alta expresión, la energía de la iluminación. Y es cuando la Kundalini llega a las chakras de la corona, se abre y en ese momento se empieza a recibir la iluminación más directamente de la divinidad. Miriam, esposa de Yeshua, también era Magdalena, sacerdotisa de Isis, y también era una alta iniciada en la alquimia sexual. Todo esto lo aprendieron de la mismísima Isis. Como sacerdotisa de Hathor, Ana también artesanaba y laboraba con la música, la danza, el sonido, porque Hathor, la esencia de Hathor, o como más me gusta decir últimamente, Hathor de Egipto, que también es Hathor de Pléyades, su energía de sanación tenía que ver con eso. Las sacerdotisas de Hathor sanaban a través del sonido, a través de la música, a través de la danza y a través del disfrute de la vida. Porque el disfrute de la vida ayuda a recuperar la alegría, y la alegría es uno de los ingredientes de la salud, tanto para mantenerla fuerte como para fortalecerla y como para recuperarla. Hathor, además, en uno de cuyos templos he estado hace poco, en Dendera, en mi segundo viaje a Egipto en esta encarnación, tenía pendiente, bueno, en Egipto queda mucho pendiente, tenía pendiente de la vez anterior visitar Dendera, visitar Abidos y visitar Saqqara. Y desde luego estaba claro que tenía que ir, porque lo que he vivido allí estaba claro que tenía que ir a vivirlo, y con lo que sé ahora, que no sabía todavía o que todavía no recordaba la vez anterior. Hathor está estrechísimamente relacionada con las Pléyades, está estrechísimamente relacionada con la genética humana. Las Pléyades, las 7 hermanas, es uno de los linajes que va en nuestro ADN, de las 12 hebras del ADN que hay en nuestro código genético. Una de ellas es donación pleyadiana, y Hathor, que en Pléyades es la doctora en jefe de la genética, es la guardiana de esa hebra pleyadiana que está en nuestros genes, que está
en nuestro ADN. Y Hathor, y esto en su templo de Dendera se ve, Hathor también está muy relacionada con la astronomía. Los egipcios eran astrónomos, por supuesto, claro, también de la astronomía vamos a la astrología, y en ese templo están representados los 12 linajes zodiacales. Y están representados de una manera muy particular, no lo voy a revelar. Hay un zodíaco de Dendera que es el que más se suele conocer. El original está en el Museo del Louvre. Yo todavía no he ido al Museo del Louvre y no lo he visto. Sí que tengo una reproducción aquí, donde estoy ahora, de ese zodíaco, de la primera vez que fui a Egipto. Sin embargo, el que verdaderamente, y claro, el que conocía sobre todo era este, el que tengo aquí, en este despacho. Cuando he visto el otro, en físico, he dicho, claro, claro, y claro, Hathor, las Pléyades, la genética humana, el sonido, todo eso, pues no me extraña, o sea, es completamente entendible el por qué y el para qué de la humanidad egipcia y de todo el legado egipcio que luego fue pasando de generación en generación y que ha llegado hasta nuestros días. Y como sacerdotisa de Sekhmet, Sekhmet, la leona de Egipto, que es representada precisamente así, con cuerpo de mujer y cabeza de leona, Sekhmet, Sekhmet, claro, estoy hablando de ella. Hathor es representada con cuerpo de mujer y con cabeza de vaca. Sekhmet de Egipto es el fuego de Egipto, el fuego del desierto. El desierto es el elemento arquetípico de fuego. El sagrado elemento arquetípico del fuego en Egipto está representado por el desierto. Ahora sí, lo he dicho bien. Y el fuego es el fuego del sol, es el fuego de la vida, es el fuego de la chispa divina que arde de manera permanente en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro ser, en las montañas, en absolutamente todo. Esa parte del sacerdocio de Sekhmet, de Ana, también le permitía mantener vivo ese fuego y mantener viva la conexión con ese fuego superior, que es el fuego espiritual y del cual el sol es un representante físico. Hay un sol espiritual que está detrás del sol físico, alimentando a ese sol físico. De la misma manera que hay una esencia espiritual, una esencia energética detrás de absolutamente todo, alimentando la vida física del cuerpo que sea, del sol, de un planeta, de un ser humano, de una montaña, etc. Como sacerdotisa de Avalon, como druidesa, esto ya lo tenía de antes, en Avalon profundizó muchísimo más en ello. Ana era una gran herborista. Preparaba ungüentos, preparaba pócimas, preparaba elixires y todo eso lo hacía con las propias plantas que ella cultivaba y recolectaba de su jardín. Como los esenios hablaban absolutamente con todo y reconocían el ser esencial detrás de todo, aparte del ser elemental que está detrás de todo, todo desde la brizna más pequeña de hierba, un granito de arena, tiene un ser elemental que le da vida, un regente de ese elemento, un regente de ese ser elemental. Ana no solamente hablaba y cantaba a las plantas, claro, como sacerdotisa de Hathor, cantaba mantras, cantaba cánticos, el pueblo israelita es muy cantarín,
muy cantarín, no solamente el pueblo israelita, aunque ellos son muy cantarines, todavía hoy son muy cantarines, en todas sus fiestas cantan y tienen montones de salmos, montones de eh, textos que no solamente los leen y los estudian, sino que también los cantan. He dicho antes el Shema Israel, está el Ana Bekoa, está muchísimos que cuando los cantan de manera colectiva en sus festividades, en sus celebraciones, claro, eso trae el sonido que mueve, es una vibración que mueve todo, igual que el color, igual que la luz. Entonces, si bien cantar en solitario eleva por vibración nuestra energía, en comunidad, en grupo, en coro, muchísimo más. Entonces, esa cualidad que Ana tenía de hablar y de cantar a las plantas de su jardín crecían de una manera extraordinariamente potente y bella. Además, ella conectaba con el ser esencial de la planta, ¿no? Luego hubo un hombre, Edward Bach, que fue el primero en recuperar, no sé si conocía la historia de Ana o no, no sé si estaba conectado con Ana o no, o con cualquier otra energía, alma que tenga esta facilidad. Fue el primero del siglo XX que recuperó la importancia de las plantas, creó el sistema de flores de Bach y a partir de ese sistema de flores de Bach nacieron muchísimos otros. Y justo en esos sistemas florales lo que se hace es conectar con la energía de la planta. Ana iba mucho más lejos. Ana hacía elixires, no solo he dicho que hacía pócimas, elixires, ungüentos, etcétera, y muchos los hacía con la planta física. Sin embargo, otros muchos ni siquiera lo hacía con la planta física, porque su gran capacidad, su gran conexión con todas las energías, su gran evolución, le convertía en receptáculo de energías sutiles, muy elevadas, de distinto tipo, que luego ella infundía en el agua. O sea, esto también se puede hacer. Y de hecho, yo hace mucho tiempo que hago esto. Hago esto. Entonces, y no solamente yo, hay más gente que lo hace. Por lo tanto, ella también lograba con esos elixires transmitir esencias sutiles de otros planos, de otras dimensiones, de otras esencias, de otros planetas. Y eso lo utilizaba para la sanación, y eso lo utilizaba para la recuperación energética, y eso lo utilizaba para que la gente se mantuviera bien, se mantuviera sana. Ana, que estuvo casada con varios hombres, y aquí con este dato entro en otra de sus especialidades, que era los misterios de la sangre y los misterios de la concepción a través de la sangre y a través de la luz. Esto se lo enseñó a su hija, la concepción de luz, se lo enseñó a su hija María, no solamente a ella de manera especial. En todas estas relaciones que Ana tuvo con varios hombres, el que fue más amado para ella es Joaquín. Y Joaquín fue el más amado para ella porque Joaquín es su alma hermana. Con Joaquín engendró 12 hijos e hijas. Ahora mismo no me acuerdo cuántas hijas y cuántos hijos. Engendró 12. Sí es significativo el número 12, al menos para mí. Y una de esas 12 fue precisamente
María. María Ana, porque ese era su nombre completo. En su tiempo había la costumbre de el nombre que se pusiera, en este caso Ana, en este caso María, María Ana, María Bar Ana, María hija de Ana, igual que Yeshua ben Yosef, Yeshua hijo de José, y así con todo, aunque la conozcamos más como María a secas, su nombre era María Ana. Con Joaquín, con su alma hermana, ambos pertenecientes al rayo violeta, como Lady Portia, como Antoine, por eso cada vez pulsa más en mí y late más en mí la idea de que pueblo de Israel y tribu violeta son la misma, y no estoy hablando de pueblo como nación, ni como país, ni como bandera, ni como sistema político, no, no, ni como nacionalidad, tampoco, no tiene nada que ver con eso. Con Joaquín engendró a María y la concepción de María fue una concepción de luz. Así que Ana experimentó en sí misma, con María, eh, esa concepción, esa capacidad para concebir con la luz de la que ella era experta. La concepción de luz es una concepción en la que no interviene el semen masculino. Es decir, que el alma, la esencia que va a encarnar en el cuerpo de la mujer de quien se trate, en este caso Ana, esa esencia, la luz de esa esencia y la energía de esa esencia entra directamente en el útero de la mujer. Claro, para que entre directamente en el útero de la mujer, esa mujer, el útero de esa mujer, se ha tenido que convertir ya en grial. Ana era un grial vivo, un grial encarnado, igual que era una rosa mística encarnada, igual que era una paloma blanca encarnada. Tres símbolos de la diosa: paloma, rosa, cáliz. Grial, cáliz, grial, copa, cáliz, grial. Hay distinto, es diferente copa, cáliz, grial. Tiene que ver con qué energía va en cada una de ellas y no es este el momento de explicarlo porque entonces me alargaría. ¿Cómo se llevaba a cabo esa concepción de luz? Bueno, en primer lugar, la mujer, la madre, tenía que estar, ya lo he dicho, en un grado energético elevadísimo. Ana lo estaba en ese grado energético elevadísimo y seguro que el triple. Joaquín, por supuesto que también, porque Joaquín, otro gran desconocido, como José, que también poco a poco será necesario que sepamos más de esas dos figuras trascendentales, no solamente en aquel tiempo, sino también antes y también después. Joaquín, por supuesto, era otra alma elevadísima, otra esencia elevadísima, y de ahí que fuera con Joaquín como tuviera que realizarse, tuviera que tener lugar la concepción de María. Entonces, aparte de esta elevadísima frecuencia, aparte de toda la labor interna, toda la labor corporal, etcétera, que había de realizar tanto la mujer como el hombre, había una energía especialmente dedicada a colaborar en la concepción de luz. Y se trata del arcángel Gabriel. Por eso, en los textos, que se conocen mayoritariamente,
a través del catolicismo, que no son ni mucho menos los textos originales, ni son todos, ni está en ellos todo lo que había, se dice, el arcángel Gabriel se apareció a María y le dijo, concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Vale, eso se cuenta de María, porque claro, como de Ana, en las escrituras autorizadas, en las escrituras canónicas, se dice poco y menos, esto mismo, también se lo dijo, y no estoy de broma, me estoy riendo porque dentro de mí sé que es verdad y por eso me río, o sea, me río porque es que es una risa que es esta típica risa interna que viene de arriba y que bueno, yo así lo siento y así lo digo. Gabriel le anunció a Ana y le anunció a Joaquín y también a muchas otras antes que ella, como por ejemplo a Sara, porque el arcángel Gabriel también interviene en cuando le dice a Sara, cuando ella tenía 99 años de edad cronológica, que esto también es un código, pero bueno, vamos a quedarnos, le dice a Sara que vas a concebir y Sara dice, pero ¿cómo esto? ¿Cómo? Con la edad que tengo, imposible. O sea que el arcángel Gabriel, la energía que llamamos aquí arcángel Gabriel, que por supuesto es un genetista cósmico divino, por eso interviene en todas las concepciones de luz, porque todas las concepciones, dicho por otra parte, son de luz, le anunció a Ana y a Joaquín que la concepción de María estaba cerca. Entonces, ya ellos ya estaban, o sea, ellos ya lo sabían, no era ninguna novedad, ya sabían que esto iba a suceder, sin embargo, no sabían muy bien cuándo iba a ser el momento propicio. Y fue precisamente después de un viaje a Avalon, había dos Avalon, uno en Inglaterra y en lo que hoy conocemos como Inglaterra y otro en lo que hoy conocemos como Escocia. Ana y Joaquín habían estado, en el primero, habían estado visitando a uno de los hijos de Ana, que estaba en una de esas comunidades británicas, y en esa visita había estado con sacerdotisas de Arianhort. Arianhort es una de las manifestaciones de la divina femenina celta y avaloniana. Y en ese encuentro que Ana tuvo con estas sacerdotisas, ellas prepararon su cuerpo, no solamente su cuerpo, aunque bueno, sí laboraron mucho con su cuerpo, con aceites, con ungüentos, la ungieron porque ella era una ungida, por eso nació santa, la ungieron y la prepararon físicamente para ese acontecimiento de la concepción de María. Bueno, que me enrollo. ¿En qué consiste la concepción de luz? Voy al grano. Consiste en que la luz de la esencia que va a encarnar se infunde, entra en el cuerpo del padre y de la madre. Por eso Joaquín también sintió la energía de María, aunque en su cuerpo físicamente no fue concebida, sí sintió físicamente la energía de María, igual que la sintió Ana. Y una vez que el padre y la madre sienten esa energía de luz de la esencia, es la propia luz la que entra en el vientre de la madre, en el grial de la madre, y a partir de ahí comienza a formarse como ser humano. Por eso se dice que María fue concebida de manera inmaculada. Y de manera inmaculada, Yeshua también fue concebido igual. Fue una concepción de luz. Inmaculada no en relación a que hubiera o no relación sexual, que desde luego no la hubo. Inmaculada
en el sentido de que la luz vino directa, vino directa. Entonces, ¿qué significa que la luz entra directa? Entra que viene de tan arriba que no coge absolutamente nada de ninguno de los lugares por los que pasan. Por eso es inmaculada. En este caso no hubo relación sexual, pero podría haberla habido. De hecho, Ana, mucha de su descendencia fue a través de una relación sexual. Sin embargo, como era una alta iniciada de Isis y conocía la alquimia sexual, pues también era una concepción de luz en la que la luz de esas almas vinieron para gestarse en ella. Entonces, se puede hacer de las dos maneras, aunque explico esta porque esta es la menos conocida. Y por rara que pueda parecer, a mí no me lo parece, porque si nos damos cuenta, el espíritu, como le llamemos, la Ruach HaKodesh, la santa inspiración, y el Ruach HaKodesh, el santo aliento, es quien decide que una esencia va a encarnar o no. La esencia de estar de acuerdo, sí. Ahora, primero, esa esencia es creada por la divinidad. Y la divinidad crea con luz, crea con energía, crea con sonido, crea con color. Por lo tanto, todas las concepciones son de luz. Y todas las concepciones son por obra y gracia de ese Ruach HaKodesh, de ese santo aliento, de esa santa inspiración, de esa santa vida. Porque ¿qué es inspiración? El aliento de vida. Por lo tanto, todas y todos, seres humanos y todos los demás seres, hemos sido concebidos de la misma manera. Claro, nos parece raro porque como esa tecnología y esa capacidad para concebir así se perdió, se perdió, se ocultó, pues puede parecer raro, no lo es. Y abundando en esto, en la concepción de luz, una mujer en el alto grado en que estaba Ana, en el alto grado en el que estaba María, en el alto grado en el que estaba Miriam, igualmente podía concebir ella sola con la luz. Y esto igual, esto también ha sucedido muchísimas veces. O sea, no es algo que haya sucedido una vez, no, no. El tema es que como esto no se cuenta, como esto permanece oculto, pues cuando se empieza a saber algo suena extrañísimo. No es tan extraño, no es sobrenatural. De hecho, a eso que llamamos sobrenatural hemos de cambiarle el nombre por trascendental y esencial, porque todo es absolutamente natural, en seres completos, claro, en seres Cristo Magdalena, en seres que han encarnado a Cristo Sofía, la femenina, Cristos, el logos, lo masculino, lo han encarnado en su ser, lo tienen integrado, lo tienen unido y entonces manifiestan esa integridad, que eso también es lo que representa el grial. El grial es la unión de la energía femenina y la energía masculina. De hecho, las copas, bueno, esta no es muy representativa, pero bueno, los cálices, las copas en general tienen sí, me estoy dando cuenta que sí. Tienen una parte que recibe, donde ponemos el líquido, tiene un vástago vertical, me estoy dando cuenta que esta copa es alargada, y luego tienen una base. Entonces, recipiente recibe el líquido, en este caso agua, y el sostén, agua como energía femenina, el sostén, la energía masculina, y en un cáliz, en una copa, en un grial, se unen el agua con el fuego. Cuando el agua y el fuego se unen, se produce la transmutación alquímica. Y por eso el grial, más allá de estar relacionado con Yeshua, más allá de estar relacionado con lo que el catolicismo enseña, está relacionado con la diosa, con la energía femenina, está relacionado con el cosmos y con todos estos secretos de la luz que estamos cada vez conociendo de una manera más profunda.
De ahí que también sea imprescindible reconocer y honrar el propio cáliz que nuestro propio cuerpo es, en mujeres y en hombres. Porque si nos damos cuenta, la propia forma de nuestro cuerpo es un cáliz, igual que es un árbol, igual que es muchísimas otras geometrías. ¿Qué forma tiene nuestra cabeza? Nuestra cabeza pues tiene forma parecida a una vasija. El cuello sería el vástago vertical del cáliz o de la copa. Y luego el resto del cuerpo sería la base, de manera que ese grial cósmico, femenino y masculino, está en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio ser y en general en todo. Antes, cuando he mencionado el tema de las plantas, se me ha olvidado decir que eso, claro, convertía a Ana en chamana. Era una chamana. Porque además de esa conexión con las plantas, también estaba plenamente conectada con los elementos y manejaba los elementos. De manera que eso lo hace una chamana, eso lo hace un chamán. Esa parte de ella también es importante recordarla. Y otra parte que aún es más desconocida de Ana, de María, de Miriam, es la parte de exorcista. Eran exorcistas, es decir, sacaban del cuerpo de las gentes las energías de baja vibración. Habitualmente esas energías de baja vibración, en muchos ámbitos, y el ámbito hebreo es uno de ellos, se le llama demonios. Bueno, pues, ¿qué es un demonio? Un demonio es una energía de baja vibración que se ha instalado en el cuerpo de alguien. ¿Y cómo se ha podido instalar en el cuerpo de alguien? Pues porque ese alguien ha atraído esa energía de baja vibración por su propia baja vibración. Atraemos la calidad energética que atraemos tiene que ver con nuestra calidad energética. Por lo tanto, en quien está con una frecuencia energética alta, es imposible que llegue la baja vibración. Por eso se dice, es imposible maldecir a quien está en bendición. ¿Qué significa estar en bendición? Estar en bendición significa estar en gratitud y significa estar en conexión con la divinidad. Cuando una está en gratitud y en bendición y en conexión con la divinidad, la propia divinidad, da igual cómo la llamemos, da igual cómo la visualicemos, hace de pantalla protectora, hace de escudo y no permite que la baja vibración entre. Entonces, ¿qué significa exorcizar? Pues significa sacar esas energías de baja vibración del cuerpo. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo hacían con todas las técnicas energéticas que manejaban y conocían. Y lo hacían también con dos instrumentos de una tecnología, no sé si insuperable, si no es insuperable, casi. ¿Y cuáles son esos instrumentos y esa tecnología? Nuestras manos, nuestras manos. Usaban las manos. Y con las manos exorcizaban, y con las manos curaban, y con las manos transmitían energía. Todas esas técnicas energéticas, que no las voy a nombrar, que se realizan con las manos, pues vienen de ahí, vienen de eso. Y lo que hacen las manos es justo transformar la energía de baja vibración en energía de alta vibración. Y en realidad no lo hacen las manos porque las manos tengan ese poder. De hecho, hay en las manos, en el centro de las manos, hay dos chakras, o sea, uno en cada mano. ¿Son las manos mismas las que hacen eso? No, no. Las manos canalizan la energía de la fuente, canalizan la energía de la tierra, porque las dos, en cualquier acto de sanación, han de estar juntas, y esas dos energías, a través de las manos de quien está haciendo el acto de sanación, llegan en presencial o a distancia, porque la energía no tiene límites, la energía no conoce fronteras, llegan a la persona
a la que se le envía esa energía de sanación. Y por eso también un exorcismo en realidad es un acto de sanación. Entonces, si le quitamos esa connotación y le quitamos ese temor, estamos hablando de un acto de sanación. Se dice que Yeshua sacó 7 demonios del cuerpo de Miriam. Bueno, esto nada más lejos de la realidad. No, nada de eso. Si bien una parte de ese exorcismo que realizaba Yeshua, que también realizaba Miriam, que también realizaba María, que también realizaba Ana, que fue la que enseñó a todos los demás, o sea, ella era la maestra en origen, todo eso que hacían, ese exorcismo que hacían, una parte precisamente era equilibrar las chakras. Tenemos 7 chakras principales en nuestro cuerpo energético. Y lo que hacían era justo eso, equilibrar, recomponer, limpiar esas 7 chakras, expulsando, sí, sacando del medio toda la energía que estorbaba, toda la energía tóxica, toda la energía que estaba corrompida, es decir, toda la energía de baja vibración. He olvidado decir antes, y ahora me acabo de acordar, que Ana, como no podía ser de otro modo, tuvo muchísimos grandes maestros. Y algunos de ellos fueron Tot y su esposa, Sesat, Serapis Bey, también. Y de ahí, por supuesto, estos 3 que acabo de mencionar también tienen relación con Sirio, también tienen relación con las Pléyades, también tienen relación con Orión, puesto que todo eso estaba en Egipto y de Egipto pasó a Israel. Y todas esas tecnologías que ella recibió de esos grandes maestros, por eso su esencia, su alma, en esa encarnación, llegó a ser tan maestra de maestros, porque es que tuvo a los mejores detrás y como vivió tantos años, pues también se convirtió en maestra de maestros, en sanadora de sabios, en sanadora de maestros. Todo eso lo hacía y muchísimo más. Mencionar también que en ese linaje del cáliz, la paloma y la rosa, al que pertenecía Ana, 3 arquetipos, 3 arcanos, 3 geometrías sagradas, 3 códigos relacionados con la divina femenina. La rosa tiene que ver con la sanación a través del amor. De nuevo, el cáliz tiene que ver con la sanación a través de las aguas de la vida. La paloma, la blanca paloma, la Ruach Hakodes, tiene que ver con la sanación a través del espíritu. Por lo tanto, estamos también reconociendo a través de este linaje de Ana, una vez más, la significancia de la energía femenina, de la diosa, de la gran madre cósmica, esa de miles de nombres, para la sanación. Y la trascendencia de las emociones y del espíritu también para la sanación. Ana también era rosa mística, igual que María lo fue. La rosa mística es una trinidad de rosas. Y también son un código, también son una geometría sagrada. Esa trinidad de rosas, voy a ver un poco de agua. Esa trinidad de rosas conlleva 3 colores. El color blanco, el color rojo y el color dorado. La rosa blanca representa la pureza, también la energía masculina. La rosa roja representa el amor compasivo y también la energía femenina.
Y la energía dorada representa la unión de las dos. Por lo tanto, representa la androginia y el color dorado también como ese oro alquímico al que llegamos cuando hemos unido todas nuestras polaridades. He hablado de que antes de Ana hubo otras mujeres que también fueron sacerdotisas de la diosa, que también fueron sacerdotisas de Isis, de Sekhmet, de Hathor, de otras tantas esencias egipcias, de otras tantas esencias de Sirio, como por ejemplo Sara, la esposa de Abraham, una altísima iniciada en los misterios de Isis, en los misterios de la diosa, en los misterios de la Sequiná. La he mencionado antes cuando he hablado de Gabriel, porque Abraham no estuvo solo, estuvo acompañado de Sara en su labor. Miriam y Moisés, Miriam era hermana de Moisés, también eran altos iniciados en la energía de la diosa. De hecho, en el monte Sinaí, otro de los montes tan importantes en aquel territorio, actualmente hay un santuario en honor de Santa Catalina. Antiguamente en el monte Sinaí hubo un templo dedicado a Hathor. Y en ese templo dedicado a Hathor, Miriam y Moisés eran alta sacerdotisa y alto sacerdote de la orden esenia de Melquisedec, que la orden de Melquisedec no solamente es una orden esenia, es una orden estelar que se manifestó entre los esenios, aunque no solo entre ellos. De modo que volvemos a encontrarnos con que Ana no fue la primera en llevar al pueblo hebreo esos conocimientos. Sara y Abraham ya los habían llevado. Miriam y Moisés también. Sífora, la esposa de Moisés, también era una alta iniciada. Maqueda, la reina de Saba, alma hermana de Salomón, hijo de David, seguimos la misma estirpe, también era una alta iniciada y una Magdalena de Isis. De hecho, ella misma, Maqueda, la reina de Seba, se llamaba a sí misma Isis. De modo que vamos viendo cómo ese grial cósmico estuvo transmitido durante muchísimos siglos por muchos linajes femeninos. Y de hecho, a Yeshua, la mayor o una de las mayores labores que realizó precisamente le viene por su linaje femenino, por su linaje materno, porque él como hombre o como alma encarnada en hombre vino a reivindicar, vino a hacer el ticún de la energía femenina en él como hombre para mostrar que la energía femenina no solamente era un asunto de las mujeres, sino que también era y es y será un asunto de los hombres. Entonces, era necesario que esa energía encarnara en un hombre y que a través de él, a través de su sangre y a través de la sangre de Miriam, esa actualización, ese ticún de la energía femenina en aquel momento se realizara para que pudiera continuar y llegar a hacerse de manera todavía más profunda en este momento en que estamos y que hemos de seguir haciendo. De hecho, la primogénita de Miriam y Yeshua se llama Sara en honor a Sara, la matriarca esposa de Abraham. Vamos a ver si me queda algo por decir.
Sí, me queda una cosa por decir. Y que conste que con eso no termino ni de lejos las especialidades de Ana. En otra cosa en la que era muy experta, en otra habilidad de la que era muy experta, era en los viajes interdimensionales e interestelares. Eso le permitía salir de su cuerpo, ir a otros lugares, a recibir enseñanzas, a perfeccionar esas enseñanzas, a ampliar esas enseñanzas y también a regenerar su cuerpo físico, a regenerar sus células, a regenerar todos sus sistemas. A uno de los lugares a los que más le gustaba ir era precisamente a los templos de sanación de Hathor en el planeta Venus, otro planeta imprescindible en la historia humana. También iba mucho a las universidades espirituales de Pléyades y de Sirio B. Por supuesto, iba a la tierra interna. Conocía lo que hoy llamamos Agartha. Conocía Shambhala. Conocía todas las ciudades intraterrenas de su tiempo. También estaba, o sea, podía ir ahí. Y ella también conocía muy bien, porque a ver, las iniciaciones en Egipto se hacían en los templos, se hacían en las pirámides, que son los templos y las pirámides en Egipto, no son lo que todavía hoy cuentan que son. Entonces, una de las funciones, los templos y las pirámides, una de las funciones era ser escuelas y templos de vida. Entonces, lo que se hacía, lo que se aprendía allí, tenía que ver con el origen y la conservación de la vida, el origen y la conservación de la energía. Por lo tanto, quienes se iniciaban en los misterios egipcios, en los muchos misterios egipcios que hubo, se iniciaban en esos lugares, y para hacer esas iniciaciones habían de pasar por determinadas, para convertirse en iniciados, para convertirse en iniciadas, habían de pasar determinadas pruebas. Y esas pruebas que habían de pasar para ver si tenían la capacidad suficiente y el mérito suficiente como para realizar esos ritos y salir con éxito de ellos, no morir en el intento, era requerida esa preparación durante muchísimos años, siempre eran acompañados por quienes ya habían logrado ese grado de maestría, y uno de esos ritos que Ana pasó muchísimas veces era el rito del sepulcro, por el que Yeshua también pasó. Pasar por el rito del sepulcro no significa morir físicamente, aunque, y lo acabo de decir, había almas, había cuerpos, mejor dicho, que su alma no estaba lo suficientemente fuerte como para realizar esa iniciación, y sí que alguna vez algún cuerpo falleció. Ahora, como siempre estaban acompañados, o sea, eso no se hacía en solitario de ninguna de las maneras, siempre había gente que sabía cómo manejar la situación, esa muerte, cuando se daban cuenta, porque claro, se daban cuenta, lo sabían, que esa muerte física se había producido, inmediatamente se hacía una reanimación. Con Yeshua sucedió lo mismo. Los hermanos de Heliópolis llegaron después de, cuando fue bajado de la cruz, suponiendo que realmente fuera puesto ahí, que yo cada vez tengo más dudas, pero bueno, me voy a ceñir. Porque Ana lo cuenta así en su libro. Entonces, pues bueno, pues también tampoco me quiero cerrar del todo a esa posibilidad.
Ahí en el sepulcro, cuando ya estaba en el sepulcro, cuando ya estaba en la tumba, que su tío, hermano de madre de su madre, José de Arimatea, había comprado, cuando ya estaba ahí, vinieron los hermanos de Heliópolis, llegaron también los esenios, ahí estaba toda la comunidad con toda su tecnología, llegaron también, como no podía ser de otro modo, seres de Sirio, de Pléyades, de Orión, y entonces contribuyeron a la reanimación del cuerpo físico de Yeshua, contribuyeron a la curación de sus heridas físicas, puesto que él, y esto lo había aprendido de su abuela Ana, era capaz de salir de su cuerpo físico para irse a otros planos. Por lo tanto, ya se había salido antes de que a su cuerpo le pasara lo que pasó, según lo cuenta Ana. Por lo tanto, no sufrió dolor físico, puesto que ya se había salido. Este rito del sepulcro nos recuerda sin llegar claro, a esta especialización tan elevada, lo que nos recuerda, y eso también Ana en sus libros lo menciona, y por todo lo que ella hizo, pues es fácil deducir, nos está recordando todo el tiempo que, primero, que aunque muera el cuerpo físico, la esencia siempre está, la esencia es incorruptible, es inmortal. Y segundo, que diariamente estamos haciendo el rito del sepulcro, porque diariamente estamos muriendo a lo que somos, a lo que fuimos ayer, para nacer a lo que seremos mañana, sin olvidar que el tránsito entre lo que fuimos ayer y lo que fuimos mañana, también se utiliza la palabra tránsito para referirse a cuando alguien ha dejado la vida física. Ese tránsito que hacemos es el rito del sepulcro cada día, porque cada día he de ser consciente de lo que he de dejar morir para poder renacer a lo nuevo y para que mi esencia llegue a la transfiguración cuando toque y se manifieste de una manera cada vez más luminosa y más potente. Y otro recuerdo que también Ana nos hace tomar conciencia es de que lo que en su tiempo y antes, incluso centurias después, era necesario realizar como rito de iniciación para convertirse en maestro, para convertirse en maestra, para convertirse en un ser completo, en un ser Sofía Cristos, en un ser Cristo Magdalena, en un ser iluminado, en un ser arcoíris, indalo, pon el nombre que tú consideres más oportuno. Actualmente, esos ritos de iniciación y esa escuela de misterios y ese templo de misterios y esa escuela de vida es la propia vida terrena en la que estamos. ¿Con toda la tecnología disponible? Sí. ¿Con toda la ayuda de nuestros hermanos de las estrellas? También. ¿Con toda la asistencia de nuestros maestros, guías, ángeles guardianes, nuestra propia Sequiná, nuestra propia presencia divina, nuestro ser, nuestro ser esencial? Sí, claro que sí. Esa asistencia sigue estando. Ahora, ya no hay que ir a buscar esas iniciaciones que ponían a veces en peligro la vida. Se puede hacer sin llegar a ese extremo. Y se puede hacer en el aquí y en el ahora. Y por eso también otro recuerdo, había dicho dos, pero me estoy dando cuenta ahora que son tres como síntesis, que no hay que ir a buscar un Mesías fuera. El Mesías está dentro de ti.
El Mesías está dentro de mí, el Mesías está dentro de todas y cada una de las almas encarnadas en este momento en el planeta Tierra. Lo que pasa es que muchas no lo saben, muchas ya lo saben y no lo terminan de actualizar, de manifestar. Otras lo saben y lo manifiestan, sin embargo, lo hacen para cumplir propósitos ajenos, con lo cual tampoco esa esencia sale en todo su esplendor. Y un cuarto grupo al que Ana nos invita a aspirar y que nos sirve de inspiración es el grupo de almas, como ella lo fue, que ya saben que dentro hay un Mesías, mejor dicho, es un Mesías, lo reconoce, lo ejerce y lo lleva a sus propios propósitos. Porque realizando nuestros propios propósitos, es realizando nuestra propia alquimia, nuestra propia obra individual y nuestro propio tikkun, como algún día el planeta Tierra se convertirá en el planeta mesiánico. La vida se hará un júbilo, un sabbat continuo. Y un júbilo y un sabbat continuo no significa que nos tumbemos y nos dediquemos a hacer nada. Significa que estaremos en plena conexión con la divinidad y por eso estaremos en júbilo, porque la divinidad da júbilo. Estaremos en entusiasmo, entusiasmo en griego significa Dios en mí, y estaremos llevando esa perfección divina, ese reino de los cielos, a la tierra. Y toda la tierra estará llena de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la divinidad. Amén, amén y amén. Gracias infinitas una vez más por estar aquí. Gracias infinitas a Ana por haberme permitido hacer este vídeo sobre ti. Y si tú quieres, y Cristo y Sofía mediante, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, Ahabá, Ejad, Berajot.